Buenas. Bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora es la resolución del ejercicio 37. El mismo ustedes lo van a encontrar en la parte de resueltos, pero, pero bueno, creemos que con el videito se puede entender un poco mejor. Lo vamos a ir resolviendo tanto con todo PEPS, WEPS como PPP. Así que bueno, arrancamos. En principio está bueno poder contar un poquito el tema de la planilla, de cómo lo vamos manejando. Entonces acá nos encontramos con la planilla del sistema de inventario permanente. Voy a necesitar una para cada producto que yo comercialice y por supuesto una para cada método, ¿no? Entonces en principio encontramos la columna de conceptos, ahí vamos a ir poniendo las fechas y si se trata de una compra, de una venta o sea que se trate. Después tenemos la columna de entradas, salidas y saldo, en cada uno encontramos una subcolumna de cantidad, precio unitario y totales. Por supuesto, en entradas, como se imaginarán, vamos a ir ingresando las compras, en salidas las ventas, y en saldo vamos a ir teniendo un control de todo aquello que todavía queda en nuestro stock, ¿sí? Bueno, arrancamos con el ejercicio directamente, ¿sí? Después en el costadito tenemos el libro diario que también se los vamos a ir mostrando. Estamos. Tati, ¿estamos? Sí. Leo el enunciado, ¿querés? Dale, vamos. Sí, así quedan en el video. Dice, ejercicio número 37, el escritorito S.A. La empresa dedicada a la comercialización de accesorios para oficina presenta al inicio del balance del periodo X9 una existencia inicial de 120 calculadores a 15 pesos cada una. Bien. Entonces, en esta primera parte del enunciado nos está planteando ya una existencia inicial, es decir, es una empresa en marcha, es una empresa que ya del periodo anterior venía arrastrando calculadoras, entonces eso fíjense que lo volcamos acá en la parte de saldo inicial, ¿sí? Y directamente en la columna de saldo ponemos en cantidad 120 a 15, 1800, ¿sí? Esto obviamente no se registra en libro diario. ¿Por qué? Porque ya está registrado, ¿sí? Al arrastrarlo del periodo anterior, esto se supone que obviamente ya lo tuve que haber ingresado en el libro diario, esto ya está en el mayor. Si yo en este momento busco el mayor de la cuenta mercaderías, el saldo deudor de la misma debería dar 1800, ¿sí? Bien, ¿Estamos? ¿estamos? Sí. Vamos. Dice, 1, el 2 del 3 del X9, la empresa compra 50 calculadoras a 17 pesos cada una, abonando con cheque propio del banco francés. Bien. Entonces, primero trabajemos en la planilla y después veamos cómo se hace la registración del libro diario. Entonces, el 2 de marzo tenemos una compra, trabajamos en la columna de entradas, tenemos 50 unidades a 17 pesos cada una, 850. Entonces, siempre recordemos fundamental el tema del costo de adquisición, ¿sí? Entonces, en este momento estamos trabajando en la planilla, entonces a mí lo único que me importa es el armado del costo de adquisición, ¿sí? Del costo unitario, pero el costo de adquisición. Entonces, en este caso, 50 a 17, 850. Cuando vamos a la columna de saldos, como este método PEPS, que es con el que estamos trabajando ahora, con el que estamos arrancando, va respetando el orden en el que fueron ingresando las mercaderías a distintos costos, sí o sí yo necesito ir haciendo esta discriminación, ¿sí? Por eso fíjense que en la parte de saldo tengo dos renglones, donde marco 120 unidades a 15 pesos y 50 unidades a 17 pesos. Entonces, a medida que se vayan ingresando más mercaderías a distintos valores, a distintos costos de adquisición, debería ir ingresando más renglones. Entonces tenemos las 50 a 17 que se suman, 850. ¿Estamos? Sí, vamos al libro diario. Sí. Es genial. Tenemos Bien. entonces más activo mercaderías por 850 y menos activo banco francés porque nos decía que pagaba con un cheque. La variación en este caso es patrimonial permutativo. Bien, importante esto, ¿no? Recordar si es un cheque propio, lo que ya habíamos charlado en anteriores oportunidades, la plata se va de nuestra cuenta, entonces en definitiva la cuenta contablemente hablando que debe verse afectada es la del banco. Y algo importante también acá, siempre recordemos que lo que estemos registrando en la cuenta mercaderías tiene que ser coincidente con lo que estemos ingresando, ¿sí? Con lo que esté reflejando nuestra planilla de inventario. ¿Bien? ¿Vamos al siguiente? Sí.
¿Dale? Dice, 18 del 3, se decide aumentar su stock adquiriendo 100 unidades a un valor de 19 pesos cada calculadora. La operación se realizó en cuenta corriente comercial. Bien, entonces de vuelta, primero trabajamos con la planilla, ingresamos que el 18 de marzo tenemos una compra, 100 unidades a 19 pesos cada una, ese es nuevamente el costo de adquisición, nos quedan 1.900 pesos. Cuando vamos al saldo, vemos que de vuelta tenemos un detalle de todas las unidades renglón por renglón. Teníamos 120 de 15, 50 de 17, 100 de 19, así que así está armado en este momento nuestro inventario. Bien, vamos al libro diario. En el libro diario tenemos más activo mercaderías por el 1900, que ese dato surge de la planilla que acabamos de ver recién con Carlita, y en este caso nos dice que la operación se realizó en cuenta corriente comercial, y recuerden que cuenta corriente comercial era una deuda de palabra, es cuando quedábamos debiendo, por ende tenemos más pasivo proveedores. Proveedores en este caso porque la deuda de palabra es por la compra de mercaderías, así que tenemos más pasivo proveedores por 1900. Perfecto. Bueno, y la variación ahí que vemos que es permutativa. Bien, vamos a la operación número 3, que es nuestra primera venta. Sí. Dice que se produce la primera venta de calculadoras el 23 de marzo, que se cobra un 50% con cheque de terceros y el resto en cuenta corriente. Nos cuenta que se enajenaron 200 unidades a 22 pesos cada uno. Resulta que acá cuando miremos el enunciado, tenemos información que nos importa tanto para la venta como para la planilla. Entonces, ahora que estamos trabajando con nuestra planilla, alguna parte de todo este enunciado la vamos a ignorar, ¿sí? Porque de vuelta, lo único que a mí me importa en la planilla son los costos de adquisición. Entonces, acá la información que tengo que tomar es que se enajenaron 200 unidades, es decir, se vendieron 200 unidades. Entonces, voy a la planilla, me paro en la columna de salidas, ¿sí? 23 de marzo, venta, me paro en la columna de salidas, y resulta que lo que nos plantea este método PEPS es, lo primero que entró es lo primero que salió. Es decir, ahora que yo estoy vendiendo, voy a vender mis unidades más viejas, ¿sí? Las unidades que entraron primero. Entonces, las primeras que entraron fueron las de 120 a 15 pesos. Esas son las primeras que se van a ir, ¿sí? 120 de 15. Como no me alcanza, porque yo vendí 200, tengo que seguir sumando. Entonces, ¿cuáles son las siguientes más viejas? Las 50 de 17. Sigo sin cumplir con las 200 que vendí, entonces ahí agrego las 30 de 19. ¿Sí? ¿Se entiende esto, Ta? ¿Vos querés Sí. explicarlo de alguna manera o estamos bien? No, estamos, o sea, que se entienda que el total de estos 120 más 50 más 30 es las 200 unidades que estamos vendiendo. Exacto, yo no podría nunca, por ejemplo, poner 200 a 15, porque nunca tuve 200 unidades de 15 pesos. Entonces no hay forma de que se vayan 200 unidades de 15 pesos. Nunca existieron. Entonces tengo que completar las 200 que estoy vendiendo, pero con a los valores que yo tengo disponibles. Bien, cuando vamos al saldo, vemos que nos quedan 70 a 19, porque son de todas las que yo tenía previamente, menos todas las que se fueron ahora por la venta, me quedan ahí las 70 a 19. La suma de 1.800 más 850 más 570 es nuestro CMB, ¿sí? Resulta que, esto ya lo habrán leído, pero por las dudas, ya que es nuestro primer ejercicio, lo repasamos un toque, esta idea de que el CMB es, bueno, lo que a mí me costó tener esas mercaderías que yo hoy puedo vender, ¿sí? Entonces, para poder vender estas 200 unidades, yo tuve este costo previamente, ¿sí? Tuve que pagar a 15 pesos las 120, a 17 pesos las 50 y a 19 pesos las 30, ¿sí? Entonces, así es como estoy armando mi costo de mercaderías vendidas. Bien, Vamos ¿estamos a para ver. el diario? Sí. Vamos. En el libro de diario nos importan otros datos del enunciado, porque acá en el libro de diario lo que hacemos es separar esta operación en dos asientos distintos. Uno que corresponde al asiento de venta en sí, y el otro correspondiente al CMB. Cuando hablamos del asiento de venta, lo que nos importa a nosotros ahora sí es al precio en el cual estoy vendiendo cada unidad. En este caso nos decía que vendíamos 200 unidades a 22 pesos cada una, ¿sí?
Entonces, el resultado positivo de la venta va a ser por 4.400, que surge de hacer 200 unidades por 22 pesos, que es el precio de venta. Y acá nos tenemos que fijar cómo cobrábamos esta operación de venta, que nos decía 50% con cheques de terceros y el resto en cuenta corriente. En este caso no nos aclara que sea cuenta corriente comercial, pero igual, aunque no nos diga la palabra comercial, se entiende que es cuenta corriente, es decir, deuda de palabra. Entonces, por la mitad que nos pagaron con cheque vamos a tener valores a depositar, y por la otra mitad que quedó con deuda de palabra tendremos entonces deudores por ventas. Perfecto. Con este acento, Caro, ¿vos querés agregar algo? No, está perfecto. O sea, recordar esto importante de que si estoy trabajando en sistema de inventario permanente, sí o sí una operación de venta va a generarme dos asientos, ¿sí? El de la venta en sí y automáticamente el del costo relacionado, vinculado con esa operación de venta específica, y que para el asiento de venta sí o sí tengo que considerar precio de venta. Y para el asiento de costo consideraré, ahora lo vamos a ver, lo que surja de mi planilla. Bien, con respecto al asiento de SMB, surgirá el número de lo que recién calculamos en nuestra planilla. Si volvemos un segundito a la planilla, tenemos entonces que habíamos dicho que la suma de 1.800 más 850 más 570 iba a ser el CMB de esta operación de venta, así que la suma de estos tres valores nos da 3.220, que ese es el CMB correspondiente a la operación de venta que registramos recién. Perfecto. Bien. Estamos con nuestra planificación de venta. Genial. Bien. ¿Vamos con el 4? Sí, Leo. Dale. El 28 del 3 compramos 50 unidades a un valor de 22 pesos cada una y abonamos la deuda con un documento. Perdón, me perdí. Abona la deuda con un documento de 90 días que incluye un interés de 150 pesos. Ok. Podríamos decir que se había perdido la señal de internet, no pasa nada. No. Estoy con el celu leyendo el enunciado. Y tengo que ir moviendo. Bueno, Ok. genial. Vamos. 28 de septiembre. Bueno, cualquier cosa. 28 de marzo. El video 28 de no será marzo. editado, lo siento. El 28 de marzo compra 50 unidades a 22 pesos. Vamos. Eso nos da 1.100. Lo trasladamos de vuelta a la columna de saldos, entonces teníamos las 70 que nos habían sobrado de antes, más las 50 de 22. Perfecto. Y acá es súper importante aclarar, porque nos habla de un interés, y es súper importante que aclaremos que los intereses no forman parte del costo de adquisición, por ende, nunca impactarán en nuestra planilla, ¿sí? Así que... Creo que es... perdón, te No, no interrumpí, pasa nada. pero creo que es un buen momento para marcar las 3 cosas prohibidas, ¿o no? Sí. Hay 3 cosas que están prohibidísimas ingresar en la planilla de stock, que está bueno que desde este momento se lo marquen, que son precios de venta. Nunca ingresen un precio de venta a la planilla de stock, porque esta planilla es por costos. Conceptos impositivos, como puede ser el IVA, por ejemplo, que ya la semana que viene se va a incorporar. Entonces, nunca un concepto impositivo y nunca un concepto financiero, como es en este caso los intereses, ¿sí? Esta planilla tiene que ser sí o sí limpita solo por costos de adquisición. Por eso lo que recién marcaba Tati, que es muy importante y está muy bien, es ignorar para esta instancia en la que estamos los 150 pesos de interés. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, entonces Sí. compramos 50-22, eso nos da 1.100. Pasando ahora al libre de área, tenemos más activo mercaderías por 1.100, ¿sí? Pero como esto lo estábamos haciendo a 90 días, era si no me equivoco, tendremos un interés que tendremos que pagar con un documento a pagar de 1.250. Ahora, volviendo al interés en sí, en este caso nosotros pusimos interés negativo a vengar, ¿sí? Que se entienda que el hecho generador de ese interés, que es el transcurso de estos 90 días, todavía no sucedió, por ende acá yo no podría reconocer un resultado de intereses devengados, por ejemplo. Así que es súper importante que es un interés negativo a vengar, que se incluye dentro del pagaré, y se va a ir devengando a medida que vayan transcurriendo los días. Entonces, las mercaderías a mí me salieron... Perdón. No, termina. Las mercaderías a mí me costaron 1.100, ¿sí? Pero yo voy a terminar pagando 1.250 porque me suman un interés de 150 pesos.
No, decía esto, ¿no? De reforzar la idea del criterio del devengado, que sabemos que a veces nos puede hacer un poco de ruido. Siempre recordar que me tengo que preguntar, ¿qué es lo que genera que yo tenga acá un resultado? En este caso, una pérdida. Lo que genera que yo tenga una pérdida es que en este momento no tengo la plata para pagarlo y lo voy a pagar en 90 días. Entonces, esos 90 días que a mí me dieron de plazo todavía no pasaron. Al no haber pasado los 90 días, yo no tengo todavía un resultado. A medida que va pasando cada día, se va a ir devengando un poquito de interés. Por supuesto, no tendría sentido hacer un asiento reconociendo un poquitito de pérdida en cada día, sino que lo que vamos a hacer nosotros es ir devengando todo a fin de mes. Siempre a fin de mes hago todos los devengamientos respectivos de este periodo. Entonces, en este caso, el 28 de marzo, ok, cuando lleguemos a fin de marzo tendremos que devengar los días correspondientes a este periodo. Que me los comí También recordemos, yo, no importa, después en nos la salgamos a resolución. fin. También recordemos que, o sea, cuál es la esencia de las cuentas regularizadoras, ¿sí? Que acompañan a una principal. En este caso, fíjense que intereses negativos a devengar es una regularizadora de pasivo, eh, y la principal, ¿sí? A la que está acompañando esta es documentos a pagar. Si yo pienso en documentos a pagar por 1.250, al incorporar esa regularizadora que se lo va a estar ajustando, voy a ver que mi pasivo en realidad es de 1.100, ¿sí? Porque hay 150 que se van a terminar convirtiendo en resultado. No sé si se entiende, pero bueno, es la esencia de las cuentas regularizadoras. Siempre recordar eso, que están acompañando a una principal, eh, y que van a estar ajustándola, ¿sí? Bien, ¿estamos? Sí, estamos. Vamos con el Seguimos. siguiente. Sí. Bien. Para que se queden tranquilos, igual después en el resuelto van a estar los intereses. Ahora en el video no, porque estamos haciéndolo en vivo. Pero lo Cuando podés incorporar ahí, tipo, No, pues se me va a desconfigurar toda la planilla de Pepsi y eso, así que después cuando editamos el video lo ponemos. ok, ok, Seguimos. no dije nada. Acá la que maneja la parte tecnológica es Tati, obviamente. Así que no dije nada. Bueno, Bien, estamos. ¿Seguimos avanzando? sí, 2 de abril. La firma adquiere Vamos. 120 calculadoras a un monto de 24 pesos cada una, abonando íntegramente con un documento a 30 días sin interés. Bien. Vamos con nuestra planilla. Entonces, tenemos una compra de 120 a 24 pesos cada una, 2.880. Vuelvo a volcar eso en mi saldo, ¿sí? Donde tengo todo el detalle de qué unidades tengo y a cuánto valen cada una. Y ahí vemos que se incorporan otros renglones, entonces me quedan 70 a 19, 50 a 22, 120 a 24. Vamos con el libro diario. Sí. Tenemos 2 del 4, más activo mercaderías por 2.800, monto que surge de nuestra planilla, volvemos. Y más pasivo, documentos a pagar, en este caso no nos están cobrando ningún interés, por ende es por el mismo valor, variación permutativa. Perfecto. 4 del X9, nos devuelven 50 unidades las vendidas en la operación número 3, debido a que le fueron enviadas de más. Se conviene con el cliente cancelar parte de su deuda en cuenta corriente. Bien. Entonces, la instancia de devolución es súper importante y está bueno que nos quede bien claro desde el comienzo, ¿sí? Cuando yo estoy parada en una devolución de venta, lo primero que tengo que pensar es, bueno, me tengo que parar en la venta, ¿sí? O sea, la operación de la que estoy hablando originalmente. Entonces, por un lado, en el libro diario, que ahora lo vamos a ver, yo tengo que invertir esa situación de venta, ¿sí? Porque hay una operación que se va a estar cancelando. Pero cuando pienso en mi planilla, tengo que tener muy en claro que la devolución va a respetar el método. ¿Qué significa que respete el método? En este caso, estábamos trabajando con PEPs. Es decir, cuando yo vendí lo primero que entró. ¿Sí? Lo primero que entró es lo primero que salió. Es decir, vendí las unidades más viejas. ¿Sí? Por un momento voy a correrme de primero y último y voy a plantearlo como lo más viejo o lo más nuevo. A ver si de esa manera lo puedo entender más fácilmente. Entonces, cuando vendí, el 23 de marzo, estamos parados ahí, vendí lo más viejo, ¿sí? Vendí las primeras unidades. Entonces, en mi saldo me quedé con las unidades más nuevas, ¿sí? Con las últimas que habían ingresado. Entonces, ahora que a mí me están devolviendo, tengo que pensar que eso que me están devolviendo, esas unidades, van a volver a ingresar a mi stock. Si van a volver a ingresar a mi stock, van a volver a terminar en mi saldo. Y si van a volver a terminar en mi saldo, yo tengo que recordar que con el método PEPS, mi saldo siempre está compuesto por las unidades más nuevas, las últimas que ingresaron. Entonces, vamos de vuelta.
Cuando yo vendí 120 de 15, 50 de 17 y 30 de 19. Ahora que me están devolviendo 50 unidades, tengo que pensar, de esas 200 que yo vendí, ¿cuáles son las más nuevas? ¿Sí? ¿Cuáles son las últimas que habían entrado? Resulta que las últimas habían sido las 30 de 19. Entonces, esas serán las que me van a devolver ahora. 30 de 19, como no me alcanza, voy a las siguientes más nuevas, las 20 de 17. Trabajamos en la columna de salida, restando, para demostrar que es una menor salida. No estaría mal si lo trabajan en la columna de entradas, ¿sí? Nosotros lo trabajamos en la columna de salidas, porque de esta manera, al final, cuando ustedes hagan el cálculo total de esta columna, va a ser coincidente, o debería ser coincidente con el mayor de SMB, ¿sí? Cuando yo sume toda esta columna que está marcando acá Tati, debería ser coincidente con el saldo de mi cuenta CMB. Entonces, por eso lo vamos a encontrar ahí. Entonces, de vuelta, voy a salida, demuestro que tengo una menor salida, y digo, me están devolviendo 30 unidades de 19 y 20 unidades de 17. De esa manera mi saldo sigue compuesto por las unidades más nuevas. Pero acá resulta que cuando yo voy a armar todo mi saldo, tengo que recordar que el método del sistema, o mejor dicho, el sistema de inventario permanente, respeta el ingreso cronológico de las mercaderías. Entonces, salvo que hayan ingresado una atrás de la otra a iguales valores, yo no puedo unir renglones. Por eso me van a quedar las 70 de 19, las 50 de 22, las 120 de 24 y las 30 de 19. ¿Sí? No pongan 100 de 19, porque en el medio, entre las 70 y las 30 que están ingresando ahora, tuve un ingreso de 50, tuve un ingreso de 120. ¿Se entiende esto? Tati. Entonces, Remarcar eso, que si hubiese dos seguidas, por ejemplo, 120-19 y 30-19, sí podríamos poner 150-19. Pero que exacto. ahí en el medio no, porque después si yo vuelvo a vender, si yo vendo por ejemplo 100 y yo junto estas 70 con estas 30, en mi salida me va a quedar 100 a 19, por ejemplo, y en realidad yo no estaría respetando la cronología de cómo fueron ingresando a mi stock. Exactamente, exactamente. Entonces, como resumiendo, porque fue un montón de información, de vuelta, frente a una devolución de venta voy a trabajar en la columna de salida restando, ¿sí? Al trabajar en la columna de salida restando, obviamente esto refleja un ingreso, en definitiva. Entonces en la parte del saldo se tienen que sumar. Se van a sumar siempre respetando la cronología en la que fueron ingresando, ¿sí? Entonces se van a sumar ahí, tuc, 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 al final como las vemos en este caso. Y algo fundamental es que se respeta sí o sí el método. Entonces, en PEPS, lo primero que entró es lo primero que sale, por ende yo estoy vendiendo mis unidades más viejas y me estoy quedando en mi saldo con mis unidades más nuevas. Ahora que me van a hacer una devolución, esas unidades van a terminar en mi saldo, por ende yo voy a querer que me devuelvan las unidades más nuevas. Más nuevas de todas las que yo vendí. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, Yo vamos sé. con... ¿Vos la entendés? Sí. Bueno, perfecto, a mí me alcanza. Si vos la entendiste, yo me quedo tranquila. Vamos entonces con Libro diario. libro diario. Bien. ¿Voy o vas? Dale, dale, te escuchamos. Ok. Bien, así como cuando vendimos teníamos dos asientos, ¿sí? Uno generado por la venta y otro generado por el costo de mercaderías vendidas. Ahora que es una devolución de venta, yo tengo que dejar demostrado que esa operación que me generó dos asientos en una primera instancia, los tengo que achicar a ambos dos. Entonces, empezando por el asiento de ventas, cuando yo lo registré tenía resultado positivo de ventas por 4.400. Yo ahora tengo que dejar demostrado que esa venta fue un poco más chiquita, porque en vez de ser por 200 unidades, en realidad fue por 150. Entonces voy a disminuir el resultado positivo ventas, que acá quede claro que nunca va a ser resultado negativo ventas, sino que es resultado positivo disminuyendo ventas por el valor de esas 50 unidades. El tema es que acá, en el asiento de devolución de venta, yo tengo que acordarme que ventas siempre va a ser por el valor de precio de venta, ¿sí? Entonces, si yo las vendí a 22 pesos cada una, cuando hacemos la devolución,
van a ser 50 unidades a 22 pesos cada una, ¿sí? Nunca voy a meter en un asiento de venta o de devolución de venta el costo de adquisición. Así que para los asientos de venta y el asiento de devolución de venta, no me interesa la planilla, sino que lo único que me interesa acá es cantidad que vendí o que me devuelven y el precio de venta. Otra cosa importante es que el enunciado nos tiene que decir qué se acuerda con nuestro cliente. En este caso, el cliente cuando le vendimos nos había dejado con una deuda de palabra, es decir, nos había quedado debiendo 2.200 pesos. En este caso, el enunciado lo que nos aclara es que se acuerda con el cliente que nos deba un poquito menos, ¿sí? Es decir, que antes nos debía 2.200 pesos y ahora en vez de devolverle plata por esas unidades que él me está devolviendo, yo lo que hago es disminuir un poquito lo que este cliente me debía. ¿Sí? Esto es súper importante, siempre lo va a aclarar el enunciado. Car, ¿querés agregar algo más de este acento? No, importante eso, sí, de así como el enunciado nos aclara la forma en la que nos van a cancelar esta venta, nos dan efectivo o nos quedan debiendo, también nos aclara qué es lo que sucede con la devolución. Nos podría decir, por ejemplo, que queda para una futura compra. Bueno, Sí. respetaremos lo que el enunciado nos plantee. Bien, seguimos. Con la Entonces, operación con CMB. sí, genial. Entonces, al vender tuvimos dos asientos, uno por la venta y uno por el CMB. Entonces, siempre frente a una devolución de venta, siempre que estemos en inventario, sistema de inventario permanente, tendremos el asiento de ajuste de esa venta y el asiento de ajuste del CMB. Entonces acá tenemos más activo mercaderías, dejando demostrado que esas mercaderías volvieron, ¿sí? Me están ingresando. Y tenemos resultado negativo que disminuye, es decir, acá no va a ser resultado positivo. Recuerden que porque cambie de lado no es que le cambiamos la clasificación de la cuenta. Resultado negativo que disminuye, CMB por 910. Este 910 surge de la suma de los dos valores que teníamos en nuestra planilla, ¿sí? De las 30 a 19 y de las 20 a 17. La suma de esos dos me da 910. Así que por eso acá tenemos más activo mercaderías por 910 y resultado negativo que disminuye CME por 910. Recuerden que nunca puede decir un valor distinto el asiento que lo que dice la planilla. Eso es súper importante. Bien, en ambos casos las variaciones de los dos asientos son modificativas. Recuerden que tener un resultado me genera que mi patrimonio aumente si es un resultado positivo y que mi patrimonio disminuye si es un resultado negativo. Así que en los casos donde hay resultados, siempre diremos que es una variación modificativa. Perfecto. Bien, llegamos al 30 del 4, pero entonces algo importante acá para remarcar es que, a ver, lo que nos permite el sistema de inventario permanente justamente es poder hacer cortes en el periodo en que nosotros lo deseemos. En este caso vemos que es bimestral, porque tenemos todas las operaciones del mes de marzo y del mes de abril. Entonces, la empresa de esa manera puede hacer un corte cuando se lo desee y en ese momento hacer una comparación de lo que dice la contabilidad que yo tengo respecto a lo que realmente tengo, es decir, aquello que pueda surgir de un recuento de mis mercaderías, de un arqueo, ¿sí? Como arqueo o como inventario. Entonces, en este momento la empresa hace un corte, el 30 del 4, va al almacén, hace un recuento físico, y fíjense que el enunciado nos dice que se practica el recuento, y que tenemos en nuestro almacén 350 unidades en existencia. Es decir, voy al almacén, cuento y tengo 350 calculadoras. Eso es lo que dice mi realidad. Siempre recordemos que la contabilidad es la que tiene que acercarse a la realidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver cuántas unidades dice la contabilidad que yo tengo. Si yo voy al mayor de la cuenta mercaderías, voy a saber el monto, pero eso es una cuestión de pesos, y no voy a saber las unidades. Para saber las unidades, lo que voy a hacer es pararme en la parte del saldo de mi planilla, ¿sí? Y me va a decir cuántas unidades tengo al 30 del 4. Entonces, si vamos al saldo, hago mi recuento en este momento y me dice que tengo 390. Es decir, según la contabilidad, según lo que yo tengo registrado, tengo 390 calculadoras en este momento. Pero según la realidad, voy, cuento y tengo 350. Por supuesto que acá tengo que hacer un ajuste, porque realidad y contabilidad tienen que decir lo mismo. Entonces, lo que yo tengo que ajustar es mi contabilidad para que se parezca a mi realidad.
¿sí? Entonces, estas 40 unidades de diferencia, ¿sí? 390 con respecto a 350, lo que tengo que hacer es sacarlas, ¿sí? ¿Por qué sacarlas? A ver, porque de vuelta yo quiero que 390 se convierta en 350, ¿sí? En este caso lo que surge es un faltante. ¿Por qué un faltante? Porque yo, según la realidad, tengo menos de lo que dice la contabilidad. Cuando aparece un faltante, entonces voy a sacar unidades, voy a trabajar en la columna de salidas, y al trabajar en la columna de salidas tengo que nuevamente respetar el método, ¿sí? ¿Qué implica que tenga que respetar el método? Estas 40 unidades que se van, como yo estoy trabajando en PEPS, se van a ir a 19 pesos, ¿sí? ¿Se ve ahí? Entonces, faltante, en salida, 40 unidades a 19 pesos porque estoy respetando el método. De esa manera, cuando voy a mi saldo, me quedan, ahora sí, en un total de 350 unidades, es decir, realidad y contabilidad coinciden. Bien, vamos a ver cómo se hace la registración de este faltante. Tenemos un resultado negativo, ¿sí? Contra el menos activo mercaderías. Nuevamente los montos salen de lo que dice la planilla. Algo importante acá para entender es lo siguiente, a ver. En principio, cuando yo encuentro una diferencia grande, en este caso es una diferencia importante, ¿no? La de 40 unidades. Cuando yo encuentro una diferencia importante entre lo que dice la realidad y lo que dice mi contabilidad, lo primero que yo tengo que hacer es una revisión de mi documentación, ¿sí? Voy a revisar mis documentos, voy a ver si en alguna instancia me olvidé de registrar algo, registré algo correctamente, y lo ajustaré en este momento. Cuando yo no tengo forma de hacer ese ajuste basándome en documentos, ¿sí? Es decir, ya no tengo explicación, no sé, no hay por qué, no tengo esas unidades, lo que voy a hacer es mandarlo directamente al resultado, ¿sí? A sobrante o a faltante. En este caso a faltante, porque la realidad me demostraba que tengo menos unidades de lo que me decía la contabilidad. ¿Estamos? Sí. ¿Bien? Bien. Bien, entonces ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero con método WEBS, ¿sí? Último marcado, primero salido. Entonces, el enunciado obviamente es el mismo, el libro diario lo tenemos ahí también, pero las registraciones son las mismas. Lo que se va a ir modificando entonces es nuestra planilla de inventario. Entonces, de vuelta, fíjense que al comienzo tengo un saldo inicial de 120 unidades a 15 pesos cada una, 1.800 pesos, perdón. El 2 de marzo tengo una compra de 50 unidades a 17 pesos, 850, en mi saldo lo vuelvo a sumar, 120 a 15, 50 a 17. El 18 de marzo tengo otra compra de 100 a 19, entonces en mi saldo vuelve a 120 a 15, 50 a 17 y 100 a 19. Y hasta acá, por supuesto, podemos decir que no hubo variación. Si quieren podemos ir a ver el libro diario, nos ponemos para el libro diario y vemos que las registraciones van bien. Entonces, de vuelta, el 2 de marzo mi compra la hago contra banco francés porque entregué cheques propios, y el 18 de marzo mi compra queda contra proveedores porque dice que quedó en cuenta corriente comercial, es decir, deuda de palabra. Bien. Vamos entonces ahora sí con el 23 de marzo, que es nuestra primera venta. Trabajamos en la planilla, y de vuelta, para la planilla no me importan los precios de venta, solamente voy a fijarme en los costos. Entonces, como estoy en webs, las últimas unidades que entraron son las primeras que van a salir. Yo vendí 200 unidades, entonces voy a mi saldo y me fijo que tengo 100 a 19, esas fueron las últimas, esas son las primeras que se van a ir. No me alcanza, voy a las siguientes, 50 de 17, y así sigo, 50 de 15. De esa manera entonces formo mi CMB. Cuando voy a mi saldo, me quedan las 70 de 15, ¿sí? Es decir, aquellas unidades que aún no enajené. Bien, ¿estamos? Sí. Vamos con el libro diario entonces. Resulta que acá el libro diario también va a quedar de la misma manera, ¿sí? Tengo de vuelta resultado positivo ventas, y acá de vuelta para este asiento lo que me tiene que importar es el precio de venta. Vales a depositar porque me entregan un cheque, deudores por ventas porque una parte me la quedaron debiendo. Y en el asiento del costo, ¿sí? Los movimientos van a ser los mismos, resultado negativo CMB, menos activo mercaderías. Lo que va a variar entonces ahora es el monto del costo, porque lo calculé a través de otro método, justamente.
Entonces me va a quedar CMB a 3.500, que es lo que surge de mi planilla. ¿Estamos? Es la suma de 1.900 más 850 más 750. Exacto. Por las dudas aclaramos, a ver, la planilla es papel de trabajo, por ende la pueden armar como ustedes quieran, básicamente, siempre que respetemos las cuestiones mínimas. Entonces, tranquilamente pueden incorporar ahí una partecita donde diga el total, digo, Sí. es papel de trabajo y lo van armando como les resulte más cómodo. Vamos con la siguiente operación, el 28 Sí. de marzo. Sí. Bien, 28 de marzo tengo una nueva compra, 50 unidades a 22. Entonces, de vuelta, voy a mi saldo, me quedan las 70 que tenía antes, más las 50 que ingresaron ahora, a los 22 pesos. El libro diario va a seguir siendo igual. Tengo un interés de 150 y un pagaré por 1.100, entonces, en definitiva, mi documento a pagar va a ser por 1.250, porque está incluyendo los intereses. Bien, 2 del 4. Tengo una nueva compra de 120 a 24 pesos. Entonces, de vuelta en la columna de entradas, pongo 120 a 24. Y cuando voy al saldo, tengo las 70 de 15, 50 de 22 y 120 a 24. Bien, vamos con nuestra operación de devolución. De vuelta, y acá reforzamos un poco de lo que ya estuvimos charlando. De vuelta, cuando estoy pensando en mi devolución, tengo que pensar en qué sucedió en el momento de la venta y tengo que recordar, muy importante, que mi devolución respeta el método, así como lo respeta la operación de la venta. Entonces, cuando yo vendí en webs, yo vendí lo último que ingresó, ¿sí? Lo último entrado fue lo primero que salió. Entonces, lo que a mí me queda en mi saldo, puedo pensar que es lo más viejo. Las unidades más viejas son las que van quedando en mi saldo. Ahora que a mí me van a devolver, eso que me van a devolver, de vuelta pienso, va a ir a parar a mi saldo. Si eso va a ir a parar a mi saldo, yo voy a querer que me devuelvan lo más viejo, ¿sí? Lo más viejo, porque mi saldo está compuesto por las unidades más viejas. Las más nuevas son las que yo voy vendiendo. Entonces, cuando yo vendí las 200 unidades, tengo que volver a preguntarme cuáles de esas que vendí son las más viejas. Y son las de 15, ¿sí? Esas son las más viejas. Entonces, ahora que a mí me van a devolver, que me devuelven 50, me van a devolver esas 50 de 15. En este caso uso un solo renglón, porque con esas 50 ya me alcanza para cubrir todas las que me están devolviendo. Y cuando esto lo vuelco a mi columna de saldo, de vuelta tengo que recordar que hacer una devolución, que es una menor venta, es decir, es un ingreso de mercaderías en definitiva. Entonces tengo las 70 de 15, las 50 de 22, 120 de 24, y estas nuevas que ingresan ahora de 50 a 15. Bien, siempre recordamos, no las puedo sumar con las del comienzo porque en el medio tuve ingresos de mercaderías a distintos valores. Y acá se tiene que respetar la cronología y el costo al que fueron ingresando. Bien, Bien. por las dudas repasamos el libro diario de la devolución y recordamos que tengo que anular una parte de la venta, ¿sí? Tengo que reflejar que tengo una menor venta, fundamental no confundirme en la clasificación, y por otro lado respetar que en la operación de venta considero precio de venta, es decir, las 50 que me están devolviendo por los 22 pesos que fue el precio al que yo vendí, de ahí surgen los 1.100, y menos activo de dólares por ventas porque dice que se cancela una parte de lo que nos debía. Y tengo más activo mercaderías porque están ingresando mercaderías y resultado negativo bajando, CMB, por 750, todo eso es lo que surge de la planilla. Bien, estamos hasta acá, ¿verdad? Sí. Bien, seguimos avanzando. Sí. Vamos con el 30 del 4. Dice que la empresa compra 100 calculadoras, abonando con un cheque de su cuenta bancaria a 25 pesos cada uno. Entonces, de vuelta, 30 del 4, tengo una compra, 100 a 25, y cuando voy a mi saldo tengo 70 a 15, 50 a 22, 120 a 24, 50 a 15 y 100 a 25. Bien, de vuelta me encuentro con el momento del recuento, ¿sí? Claro, por las Entonces, dudas aclaramos que esta registración está acá, más activo mercaderías, menos activo banco. Y ahora perfecto. sí, al 30 al 4. De vuelta hacemos el corte bimestral, llegamos al final de este bimestre, marzo-abril, donde la empresa va a comparar saldo físico con respecto a saldo contable, ¿sí? Entonces, en la realidad, voy al almacén, cuento y tengo 350 unidades, y la contabilidad me dice que tengo 390 unidades,
y de vuelta tengo que recordar que la contabilidad será la que se va a ajustar hacia la realidad. Entonces, Acá me puedo meter un segundo para aclarar algo, que ¿por qué es la contabilidad que se ajusta a la realidad? Es porque yo no puedo hacer que la realidad se ajuste a la contabilidad, porque no puedo hacer así y que aparezcan mágicamente 40 unidades, 40 calculadoras, por ejemplo, en mi stock. Yo tengo 350. claro, debería robarlas. Claro, Para no tener ningún comprobante de compra, debería robarme 40 calculadoras del vecino. claro, por eso que se entienda que por eso es que ajustamos la contabilidad a la realidad. Exacto, perfecto, Ahí está. perfecto. Bien. Entonces, como estoy en webs, bajamos un poquito ahí. Sí. Y como estoy en webs, vuelvo a pensar en que el faltante respeta el método. Entonces, las 40 unidades que deben irse se van a ir a 25, es decir, las últimas que ingresaron. De esa manera me va a quedar mi saldo en 70-15, 50-22, 120-24, 50-15 y 60-25. Ahora mi contabilidad me dice que tengo 350 unidades, al igual que la realidad que me decía que tengo 350 unidades. Voy de vuelta al libro diario, por las dudas aclaramos que el libro diario esta vez lo pasamos un poquito más por alto, porque lo explicamos en mayor detalle en la primera parte. Pero bien, por las dudas, de vuelta, resultado negativo, faltante de mercaderías, menos activo mercaderías. Bien, estamos para pasar a PPP. ¿Sí? Vamos a PPP. Vamos con PPP. Bien, y ahora el libro diario lo vamos a ignorar todavía un poquito más. Sí. Y trabajemos directamente con la planilla, porque las operaciones vuelven a ser las mismas. Pero bien, con PPP, que es precio promedio ponderado, lo que consideramos entonces es que todas las unidades van a tener un solo costo, ¿sí? Entonces, a ver, que se entienda esto. A medida que yo voy comprando las unidades, tienen su propio costo de adquisición, pero cuando yo voy conformando mi saldo, para después calcular un costo de mercaderías vendidas, lo que voy a hacer es calcular un solo promedio, como si todas hubiesen valido lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo un saldo inicial de 120 a 15, y después el 2 de marzo tengo la compra de 50 a 17, ¿sí? 50 a 17, 850. Bien. Por supuesto, eso es lo que yo voy a ver en mi libro diario, ¿sí? Más activo mercaderías por 850. Pero, ok, ahí estamos. Bien, eso sigue siendo igual. Pero cuando yo voy a conformar mi saldo, tengo que entender que voy a calcular un promedio, ¿sí? Y ese promedio entonces lo voy a calcular sumando las puntas para dividir y llegar al del medio. ¿Qué implica esto? Voy a hacer 120 unidades que tenía, más las 50 unidades nuevas, eso me da 170. Y por otro lado voy a hacer 1.800 pesos más 850 pesos, ¿sí? Lo que ya tenía más lo nuevo, eso me da 2.650 pesos. Entonces ahora lo que hago es 2.650 dividido 170 y eso me da 15,59, ¿sí? Entonces, de esta manera es como lo tengo que ir pensando. Voy a sumar lo que ya tenía con lo nuevo que ingresa, tanto en totales de unidades como en totales de pesos, para dividir y calcular el nuevo promedio. ¿Estamos? Sí, o sea que se entienda que yo, entre esas 170 unidades que compré, en total gasté 2.650. Si quiero calcular un promedio de eso, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, si por 170 gasté 250, dividiendo las puntas, es decir, el total dividido la cantidad, me da el promedio del medio. Ok, bien. Bien, sigo avanzando. Tengo una nueva compra el 18 de marzo de 100 unidades a 19 pesos, 1.900. Entonces de vuelta voy a sumar 170 más 100, 2.650 más 1.900 y voy a dividir 4.550 por 270 y voy a llegar de vuelta al promedio, ¿sí? Acá un dato de color. Siempre es importante que estén atentos a que a medida que yo voy comprando a precios más altos, es decir, yo voy ingresando mercadería a un valor mayor, primero compré a 15, después compré a 17, después compré a 19, el promedio va a ir aumentando. O sea, sería raro y tendrían que chequearlo si ustedes tenían un promedio de 15 y compran a un valor mayor, es decir, compran a 17 y el promedio les da 14, ¿sí? Recuerden que el promedio, si ustedes están
comprando a un precio unitario más alto, siempre va a ir aumentando. Para que el promedio baje de lo que ya teníamos, tenemos que comprar unidades a un valor menor. Eso para como a modo de chequeo siempre, de estar Bien, atentos. perfecto. Perfecto. Sí. Bien, seguimos. Me encuentro entonces ahora con el 23 de marzo mi operación de venta. Decía que había vendido 200 unidades. Entonces, acá, cuando pienso en la salida, estas 200 unidades que se van a ir a 16,85, que es el único costo que yo tengo, ¿sí? Es este promedio que yo fui calculando. Entonces, 200 a 16,85, 3.370, y ese es mi CMB para este método, ¿sí? Si vamos al libro diario un segundo, recuerden que la venta no se modifica porque el precio de venta sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar es el valor de CMB, que en este caso lo estamos calculando con PPP. Perfecto. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Seguimos. 28 de marzo, nuevamente tengo una operación de compra, 50 a 22, entonces vuelvo a sumar. Tenía las 70 unidades a 16,85, 1.180. También acá una aclaración por las dudas, ¿no? La operación de venta, por supuesto que no modifica mi promedio, ¿sí? Sigue siendo el mismo. Si me llego a olvidar de eso, no pasa nada, igual de última hago 270 menos 200, 4.550 menos 3.370, vuelvo a dividir y van a ver que van a llegar al mismo promedio, ¿sí? Bien, entonces de vuelta voy con la operación de compra, compré las 50 a 22, sumo 70 más 50 y sumo 1.180 más 1.100, y ahí hago 2.280 dividido 120, llego a los 19 pesos de promedio. ¿Estamos? Sí. 2 del 4, una nueva compra, 120 a 24, entonces sumo 120 más 120 y 2.280 más 2.880, y ahí tengo los 5.160 dividido 240, que me da los 21,50. Sí. Bien, estamos. Vamos a la operación de la devolución, ¿sí? El 15 del 4. Y acá algo súper importante es recordar que se sigue respetando el método, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Recordemos que cuando estábamos en webs o cuando estábamos en PEPs, cuando trabajábamos la devolución de la venta, nos parábamos en la operación de la venta, para respetar eso. Ahora también me voy a parar en la operación de la venta, ¿sí? Entonces voy a decir, esas 50 que me están devolviendo, sí o sí las tengo que hacer ingresar al valor al que las hice salir, ¿sí? No podría hacer ingresar las 50 unidades a 21,50, que es mi último promedio calculado. Porque esas 50 unidades nunca se fueron a 21 pesos con 50. ¿Se entiende esto? A ver, supongamos la idea de que me devuelven las 200 unidades completas, ¿sí? En vez del 50 nada más. Si me devuelven las 200 unidades y yo, sin darme cuenta, tomo el 21 pesos con 50, Da van a darse cuenta que, 4.300. exacto, 4.300, Sí. entonces automáticamente estoy anulando en 4.300 algo que existía por 3.370. No existe, ¿sí? No puedo anularla en más de lo que existía. Entonces siempre tengo que recordar esto, ¿sí? Cuando yo estoy en la operación de la devolución de venta, va a ser sí o sí por el precio promedio al que se fueron en el momento de la venta, ¿sí? Entonces por eso esas 50 ingresan a 16,85. Bueno, en este caso la devolución, al ser equivalente a un ingreso, va a modificar nuevamente mi promedio. Perdón, pensé que ibas a hablar del libro diario, ¿eh? No, no, es lo mismo, igual no pasa nada. Acá. 240 más las 50, 5.160 más 843, porque siempre recordemos es el menor venta, es equivalente a ingreso, se suman y ahí mi promedio cambia. Fíjense que esto va de la mano con lo que había explicado antes Tati, ¿sí? Fíjense que el promedio ahí bajó. Tiene sentido que baje, porque en este momento están ingresando mercaderías a valores más pequeños a los que venían ingresando. Ingresaron a 16,85. Acá ¿Sí? déjame que haga una aclaración, porque cuando vean el resuelto, si ustedes se paran acá, van a ver que dice 240 menos, acá arriba en la fórmula dice N11 menos K12, pero es Es porque porque ya está negativo. está en negativo y negativo, negativo suma. Por las dudas, Claro. lo aclaro, por las dudas que vean la fórmula que dice 240 menos 50, pero es porque es 240 menos 50, para que sea positivo. Perfecto. Por las dudas, lo aclaro. Bien.
Y vos estabas por mostrar el libro diario, me parece, Sí. de la devolución. Acá tenemos entonces la anulación de la parte de la venta, que no cambia, porque dijimos que eso estaba atado al precio de venta y que no cambiaba en ningún momento. Lo que va a cambiar es el monto del CMB, que este surge de vuelta de nuestra planilla, que se ve modificado por el método que estamos usando en este momento. Entonces tenemos resultado positivo bajando ventas por el mismo valor que antes, contradores por ventas, que es lo que nos decía el enunciado, y después demostramos que nos devuelven mercaderías, y resultado negativo bajando de CMB por 8.43, que es lo que surge de la planilla. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos con la última compra, que es la del 30 del 4. Se compran 100 unidades a 25. De vuelta entonces para mi saldo voy a volver a sumar las puntas para dividir. Entonces tengo 390 unidades, es decir, 290 más 100. Y 8.502 en el total, porque es 6.002 más 2.500 por las nuevas que ingresaron. Mi promedio final queda en 21,80. Bien, hago la registración de esa operación de compra y de vuelta llego al momento de comparación entre mi saldo real con mi saldo contable. Y de vuelta, las unidades físicas me dicen que tengo 350, mi contabilidad dice que tengo 390. Tengo que hacer ese ajuste entonces, achicando mi contabilidad para que refleje lo que dice la realidad. Entonces esas 40 unidades van a respetar el método, y al respetar el método decimos que las 40 se van a 21,80, es decir, el último promedio que calculamos. Así me quedan mis 350 unidades, reflejando entonces exactamente lo que dice la realidad. El asiento de este faltante vuelve a ser el mismo, ¿sí? Tengo resultado negativo faltante y menos activo mercaderías, por el monto que nos vuelve a decir la planilla. Bien, entonces, vimos hasta ahora los tres métodos, ¿sí? Vimos operaciones de compra, de venta, de devolución, hicimos el recuento al cierre. Vamos a ver como un ejemplo qué sucede con este recuento al cierre, recuento al finalizar cualquier periodo, ¿sí? Esto se va a determinar en base a lo que la empresa necesite. ¿Qué pasa si mi saldo real, en vez de decirme 350 unidades, me dijese, por ejemplo, no sé, 400 unidades, ¿sí? Tenemos la misma mente, ¿sos consciente? Bien, entonces, el saldo real me dice que tengo 400 unidades, eso lo voy a comparar con mi saldo contable que me dice que tengo 390 unidades, ¿sí? Bien, de vuelta, esto de la contabilidad debe ajustarse a lo que dice la realidad, porque pensemos en lo mismo, ¿no? Puedo ajustar mi realidad a mi contabilidad, es decir, en la realidad tengo 400 unidades, pero en la contabilidad tengo 390, entonces lo que voy a hacer es agarrar 10 unidades y tirarlas. Voy al almacén, 10 unidades las destruyo, las tiro y chao, desaparecen, ¿sí? Esa sería la única manera en la que la realidad, y aparte las hago desaparecer sin que nadie se entere, cosa de que nadie lo pueda registrar, ¿sí? Bueno, obviamente eso no existe. Entonces, lo que hacemos es, de vuelta, ajustar contabilidad a realidad, ¿sí? Eso es mucho más viable. ¿Cómo lo vamos a ajustar entonces? En este caso tengo que entender que si mi contabilidad me dice que tengo 390 y yo en realidad tengo 400, hay 10 unidades ahí que tienen que ingresar, ¿sí? Entonces me paro en la columna de entrada y voy a ingresar 10 unidades. El tema es a cuánto las voy a ingresar, ¿sí? Entonces lo ideal sería, de vuelta, un control de mi documentación y quizás encontrar el error. Si no lo encuentro, lo que voy a hacer es ver el valor de mercado del día de hoy de las calculadoras, ¿sí? Entonces estoy a 30 de abril, ¿cuánto valen las calculadoras el 30 de abril? Entonces, en este momento las ingreso a eso. Pero como yo no tengo ese dato del día de hoy, porque estos son ejercicios de laboratorio, no tengo forma de saber cuánto valen hoy, lo que voy a hacer es tomar el dato más cercano, ¿sí? Es decir, mi costo de adquisición más cercano al del día de hoy, o sea, el último, ¿sí? Entonces me paro en 25. Entonces, van a ingresar esas 10 unidades por sobrante a 25, ¿sí? Es decir, el costo de adquisición último, ¿sí? En nuestro último costo de adquisición conocido. ¿Está bien? Para que quede claro. Último costo de adquisición conocido. ¿Por qué? Porque el del día de hoy no lo conozco.
Entonces esas 10 unidades ingresarían a 25 pesos. De esta manera me quedaría entonces mi saldo ajustado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Vieron que dijimos que el faltante respeta el método. Entonces en cada uno de los métodos, WEPS, PEPS, PPP, va a ser distinto. En cambio, el sobrante es exactamente igual para los 3 métodos, ¿sí? Voy a ingresar las mercaderías siempre al último costo de adquisición conocido, que es el que va a reemplazar el costo de adquisición que tuviese el día de hoy, ¿sí? Entonces, de vuelta, recuento, puede surgir una diferencia entre saldo real y saldo contable. Si surge una diferencia, intentaré ajustarlo. Si ya no puedo ajustarlo, lo que voy a hacer es mandarlo a resultado. Si lo mando a resultado y de este surge un faltante, el faltante va a respetar el método. Si en cambio surge un sobrante, porque mi realidad me dice que tengo más unidades de las que mi contabilidad me dicen, va a surgir un sobrante. Y si surge un sobrante, voy a tener que hacer en los 3 métodos lo mismo, ¿sí? Tomar último costo de adquisición conocido. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Tenés que hacer la registración, ¿no? ¿Qué? Por las dudas. ¿Querés registrarlo por las Eso, dudas? eso quería hacer por las dudas de registrarlo. Lo pongo en rojo para que vean que es el inventado. Exacto, que se entienda que esto es un ejemplo que nos surge del enunciado, lo ponemos por las dudas, para que si siguen ejercitando y se encuentran con una operación de sobrante, no tengan miedo de cómo se resuelve. Bien, dijimos entonces que teníamos que aumentar nuestra contabilidad, entonces mercaderías sí o sí tiene que ir aumentando, más activo mercaderías. Y a la inversa de lo que sucede en el sobrante, que es resultado negativo, en este caso tenemos un resultado positivo, que va a ser un sobrante de mercaderías. Es muy importante que aclaremos que es sobrante de mercaderías. Este es el primer tema que vimos, pero vamos a ver que pueden existir sobrantes y faltantes de un montón de cosas. Así que súper importante que aclaremos sobrante de mercaderías. Bien. Bien. Estamos. Esto en el resuelto lo voy a borrar, pero en el video va a quedar. Ok, perfecto. O sea, en Perfecto. el video queda la explicación, en el resultado lo borramos, así nos genera confusiones por las dudas. Perfecto. Y por último, si te parece, podemos hacer cortito el devengamiento de intereses. Sí. Muy cortito, también lo dejamos a modo de ejemplo acá. Recordemos que dijimos que la política de la empresa es ir devengando a final de cada mes, ¿sí? Entonces, acá deberíamos hacer un devengamiento el 30 de marzo y el 30 de abril, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué implica esto de los devengamientos? Me voy a parar en la operación de la que surgieron los intereses, ¿sí? Que fue el 28 de marzo, ¿sí? Sí. Bien, entonces, el 28 de marzo tuve intereses negativos a devengar por 150 pesos. Sí. Y estos intereses eran a 90 días. Sí. Entonces, en un costadito vamos a hacer nuestros cálculos auxiliares, ¿sí? Con una pequeña regla de 3 que van a ver que es muy sencillo, ¿sí? Entonces, en un costadito escribo 100. Ahí voy, No pasa nada. Estoy configurando el libro de diario para que quede prolijito. Ok. Ya que esto sí va a quedar después. En un costadito bien. vamos a hacer 150 pesos, corresponde a los 90 días. Perfecto. Entonces, primero me voy a parar en que esos 150 pesos de los 90 días fueron con fecha 28 de marzo. ¿Sí? Si yo estoy haciendo el corte el 30 de marzo, y acá que se entienda algo, no nos importa que tomen año calendario o año comercial, ¿sí? Nos es indistinto si toman que los meses tienen 30 días o que tienen 31, porque la diferencia en la demostración de lo que saben registrar es ínfima, ¿sí? Simplemente cambiará, en vez de tomar 2 días, tomarán 3 días, nos da igual. Entonces, el 28 de marzo surgieron los 150 pesos a 90 días, el 30 de marzo pasaron solamente 2 días, entonces quiero saber cuál es el interés total por esos 2 días ya devengado. Entonces voy a hacer una pequeña regla de 3, es decir, 150 por 2 dividido 90, 3,33. Es decir, por estos 2 días que ya pasaron, desde el momento en que financié esta operación, ya tuve un resultado de 3 pesos con 33. Resultado negativo de intereses devengados o intereses perdidos, ¿sí? 3,33 contra la regularizadora del pasivo, intereses negativos a devengar.
Bien. Si querés, está ahí arriba, podemos poner, en vez de intereses devengados, intereses perdidos. Simplemente porque si llegan a tener intereses positivos, es decir, intereses que ustedes cobraron, pueden trabajarlo en una cuenta que sea intereses ganados. ¿Se puede trabajar en la misma cuenta? Bueno, pero resulta que una va a ser de resultado negativo y una de resultado positivo. Entonces, no está bueno que tengan el mismo nombre si las clasificaciones eran distintas. Bien, sigue pasando el tiempo, llego al 30 del 4 y el razonamiento es muy similar, ¿sí? Tengo que decir, bueno, si 150 pesos era por 90 días, ¿cuánto pasó desde el último día que devengué hasta este momento que estoy devengando? Y pasaron 30 días, todo el mes completo. ¿Sí? Entonces voy a volver a hacer ese cálculo. 150 por 30 dividido 90, en este caso es sencillo, sí, pero siempre la fórmula va a ser la misma. Bien, entonces, por todo este mes que ya transcurrió, tengo que entender que ya puedo reconocer resultado por 50 pesos. Ya se devengaron intereses por 50 pesos. ¿Sí? Entonces, así es como voy a ir haciendo mis devengamientos. Es fundamental que los haga cada final de mes. ¿Sí? En este caso los dejamos ahora para el cierre, para poder hacer una pequeña explicación, como un pequeño adicional. Porque de vuelta, el tema de devengamiento es fundamental, ¿sí? Para que lo vayamos respetando en la materia. Bien. A modo de aclaración, para que tengamos en cuenta, ya que ahora estamos practicando, yo voy ahora a seguir con 2 fin de mes más para que vean qué sucede en cada mes. Si seguimos un mes más, es decir, al 30 del 5, nos va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a devengar 30 días más, porque este pagaré era a 90 días, ¿sí? Así que mayo es completo, va a pasar exactamente lo mismo, es decir, vamos a volver a hacer una regla de 3, en la cual pensamos, bueno, si por 150 días era 90, por 90 días era 150 pesos, por 30 días serán 50 pesos, y volveré a registrar lo mismo al 30 del 5. Ahora lo importante es pensar al 30 del 6, que es lo que sucede, y acá normalmente nosotros hacemos una línea de tiempo, que acá en Excel no sé si puedo, pero lo pensamos de la siguiente manera. Cuando terminamos de vengar todo este interés, lo que tiene que suceder es que queden los 90 días devengados, ¿sí? De esos 90 días, nosotros ya devengamos 2 el primer mes, es decir, devengamos 2 días al fin de marzo, 30 días más a fin de abril y 30 días más a fin de mayo. Si yo ahora al 30 del 6 vuelvo a vengar 30 días, es decir, el mes completo, lo que estaría haciendo es que en total devengué 92 días, ¿sí? Porque son 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio y los 2 días de marzo, ¿sí? Entonces ahí Fíjate en los montos, ¿no? ¿Qué? Sí. Hubiese devengado 153 pesos. Exactamente, que son los 150 pesos totales del interés más 3 pesos con 33. Importantísimo entonces que tengamos en cuenta tanto los días como el monto. Yo no puedo devengar ni más días de lo que corresponde, ni más del monto que tenía de devengar. Entonces, lo que va a suceder es que en junio, al 30 de junio, yo solo voy a devengar 28 días. ¿Por qué? Porque corresponde a un pagaré que fue firmado el 28 de marzo, por ende va a llegar hasta el 28 de junio el interés. Por más de que lo estemos devengando al 30 del 6, es importante que entiendan que el interés, el hecho general del interés, era hasta el 28 del 6, es decir, 90 días o en pesos son 150 pesos. ¿Sí? Así que en junio, cuando llegue a junio, cuando haga el asiento de junio, lo que voy a tener que tener en cuenta es eso, que no va a ser por 30 días, sino que va a ser por 28 días. Va a ser por 46,66. Y acá le voy a agregar los decimales para que quede correcto. Sí, con 2 decimales sepan que nos alcanza, ¿sí? Podemos ir redondeando 2 decimales y va a estar bien. Sí. En todas las ocasiones va a ser variación modificativa, eso para que quede claro. Y creo que nada más. Bien, estamos entonces con este ejercicio, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Hasta el próximo video. Chau, chau.